Hola, en esta ocasión vamos a hablar de uno de los problemas que está teniendo actualmente el sistema de seguridad mexicano. En esta ocasión principalmente vamos a enfocarnos en el hecho de que los militares ya no quieren hacer su trabajo como policías en las calles, ya que ellos no fueron entrenados para este tipo de situaciones. Principalmente vamos a contestar la pregunta: ¿el ejército debe volver a los cuarteles o se debe de quedar en él? Para esto hay que recurrir a varias cosas fundamentales. Como ya lo ha mencionado Salvador Cienfuegos, este tipo de problemas no se han podido solucionar en 10 años, porque realmente el ejército salió para, digamos, reducir la cantidad de problemas que tenían con el narcotráfico, ya que las instituciones no funcionaban de manera coordinada y también eran corruptas. A lo que el ejército les planteó, o se les planteó al ejército, que estos sirvieran como defensores del terreno, o se podría decir, o sea, del terreno me refiero a las ciudades, a los lugares, que funcionaran como unos oficiales y dejaran su servicio de militar, ya que estos constitucionalmente están enfocados a cuidar la soberanía nacional, lo que por ende debería permitir que estos estuvieran en las calles. Solamente si existiera un golpe de estado, o claro, orquestado por la población y no por otros, también por otros grupos, estos sí tendrán que salir para mantener el orden y la situación se recupere. Entonces, esto realmente es completamente incorrecto que éste haya salido a las calles, pero tomémoslo del punto correcto, que podría hacerlo, ya que si estos no hubieran salido a combatir el narcotráfico, las cosas siguieran peor o incluso aumentaran un poquito más, pero esto realmente reducen un poco la cantidad de inseguridad que existe. Pero como ya dijo Salvador Cienfuegos, estos prefieren desacatar las órdenes a que realmente sean aprendidos por violación a los derechos humanos. Sí, es correcto que estos han violado de alguna manera los derechos humanos a las personas, y hay que destacar que estos sí se les tiene que entrenar para que respeten a las personas, ya que aunque sean delincuentes, siguen teniendo los mismos derechos como toda la población en general. Pero si estos ya no acatan las órdenes, o no les interesa ya acatar las órdenes, porque si no terminan siendo enjuiciados por algún problema que les haya puesto los derechos humanos, en ocasiones quizá de manera incorrecta y en otras quizá de manera más correcta, por sus actividades que puedan lograr hacer. Pero esto lo hemos visto durante los 10 años que ya les había mencionado, que las instituciones no se forjaron ni tampoco se mejoraron durante el periodo que el ejército estuvo en las calles, lo que se debió de hacer. Pero meter más soldados, meter más policías a las calles, ¿es correcto? No, realmente no lo es. ¿Por qué? El problema del narcotráfico y las actividades criminales están basadas principalmente en el descontento social y los problemas económicos que va orquestando la población, o que va teniendo la población por culpa de los malos manejos de los sistemas políticos y por ende los sistemas económicos, los cuales dejan en vulnerabilidad a la mayoría de la población y solamente beneficia a unos pocos. Esto lo hemos podido ver desde varios sexenios, no es únicamente el de Enrique Peña Nieto. Este lo vimos desde Fox, que según eso declaró una guerra, o realmente no una guerra completa, pero sí planteó los primeros estados de combate, los cuales simplemente, en vez de ayudar, terminaron destrozando un poquito más a la población, ya que estos anteriormente no eran tan tocados o eran tan violentados. Entonces, si nosotros tocamos estos puntos fundamentales, que la mayoría de las personas que han estado en el poder se han enfocado principalmente en obtener estados y obtener presidencias, eso es completamente un error que se está generando y que debemos combatir. Pero muy bien, ¿esto cómo lo haríamos? En México se habla mucho de que nosotros somos un país que lleva gran cantidad de bienes a otros países. Y aquí es donde tú te preguntas, ¿qué es más importante? ¿Mandar a otros países de otros bienes? ¿O primero darle de comer y solucionar los problemas que tienes en tu interior, para posteriormente enfocarte en el exterior? Eso es lo importante. Así que primero dale de comer a los que viven en México, y después te preocupas por lo que digan los demás de ti. Lo relevante aquí es lo que dijo Salvador Cienfuegos. Él no está planteando retirarse de esta batalla, no, ni mucho menos. Él lo que plantea es tener un margen de legalidad en el cual estas personas puedan actuar, pero claro, siempre apegados a derecho, pero que estos también tengan un sistema de investigación justo,
donde ambas partes puedan determinar si son culpables o son inocentes. Entonces, si este sistema todavía no ha funcionado ni se ha puesto en marcha por las malas legislaciones que han tenido, que en vez de que los legisladores se pongan a solucionar problemas que son de gran relevancia social, prefieren ponerse a discutir de cuántos millones o de cuántos cientos de miles va a ser sus ingresos este año. Entonces, esto es lo importante, dejar de lado meter más armas, porque realmente, aunque nosotros producimos armas, la mayor cantidad que nosotros tenemos proviene del extranjero. Esto quiere decir que las personas que les funciona más que nosotros estemos en batalla, porque no es guerra. Guerra, lo reitero, por una sola cosa. Guerra es cuando un soldado está combatiendo y disparando su fusil para salvar a su nación o su soberanía, incluso su propia persona. Pero realmente lo que ellos están haciendo o deben hacer es perseguir delincuentes y atraparlos, para los cuales ni siquiera están entrenados. Ellos están entrenados para otro tipo de actividades. No digo que estos puedan ser adiestrados para que sigan las reglas, ni mucho menos, sino que no es correcto que estos estén haciendo la actividad de policía cuando otras instituciones deberían hacerlo. Entonces, para que esto se solucione, debemos dejar de comprar tantas armas, más equipamiento, más soldados, más policías, más federales, bueno, un sinfín de cosas, y ese dinero invertirlo en desarrollo social. ¿Para qué? Para que este crezca de una manera adecuada junto con el sistema que tiene el entorno, porque realmente nosotros ya tenemos una deuda en el exterior que realmente va a ser imposible de pagar. Ya ni siquiera vamos a ser dueños de nuestro propio país, lo cual es una lástima, eso se los aseguro. ¿Por qué? Por la corrupción que existe. Eso lo pudimos ver en Veracruz, donde su principal dirigente prefirió robarle a las personas y dejar a cientos de personas sin salud, sin áreas públicas correctas, y mucho peor aún, con una inseguridad que está peor, donde secuestran militares y oficiales para posteriormente matarlos. Esto es completamente incorrecto. Lo que yo pensaría es que el ejército deberá permanecer en las calles de una manera temporal, mientras las instituciones se forjan y se hacen más fuertes. ¿Por qué? Porque si dejamos que el ejército se vaya en estos momentos y forjamos nuevas instituciones, lo que va a ocurrir es que el poder del narcotráfico es aún mayor que el institucional, y esto lo hemos podido ver a lo largo de tiempo con los sistemas de corrupción que hemos tenido. Pero para que esto se solucione, entonces lo que se tiene que hacer es mantener al ejército de manera un poco más temporal mientras estas instituciones siguen forjándose, ya que esto les va a permitir que tengan una soberanía, de alguna manera soberanía de las instituciones, para que ningún otro elemento pueda influir en sus decisiones y en quién se atrapa y a quién no, que siga todo conforme a la ley. Eso es lo relevante. Y si esto se hace de la manera más correcta, yo diría que las cosas se podrían solucionar. Con la inversión social, más que inversión en cuanto a armas y ejército, esto realmente no nos sirve temporalmente, ya que nosotros somos un país que tiene políticas de no intervención, al igual que políticas, digamos, muy conservadoras en cuanto a estados de guerra. Nosotros no nos interesa mucho menos combatir ni estar en batalla con otros grupos, los cuales es bastante relevante. Entonces, pensando desde mi punto de vista, yo pienso que el ejército se tiene que quedar todavía en las calles. ¿Por qué? Para mantener la seguridad mientras las instituciones se siguen forjando de una manera correcta. Porque lo que tenemos actualmente son simplemente intentos de oficiales por administraciones que tratan de justificar la cantidad de inversiones que están metiendo, que ya son buenos políticos. Bueno, eso es un sinfín de cosas y tonterías. Así que de mi parte, yo diría que esto se queden. Si ustedes tienen otra decisión o creen que debería ser de manera diferente, por favor compártanmelo. Yo con gusto les contesto, y así podríamos llegar de alguna manera a un acuerdo de cuál decisión es más correcta o cuál es menos correcta. Entonces, eso fue todo por mi parte, y hasta la próxima.